Hasta luego. Muy buenos días, chicos. Yes. Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar, sentí la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció el sol de fe en mi nación, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Amén. Hay un cielo que se ha prometido será nuestro hogar. Muy bien, voy a llamar a lista. Por favor, me contestan. Albornoz
Presente, profe. Bastos Castellano. Colina Julio. Presente, profesor. Esteves Mateus. Farinango Maiwa. Gómez Quintero. Presente. González Peñalosa. Presente. Jiménez Suárez. Presente. Leal Paredes. Presente. Leal Rivera. Presente. Maldonado Figueroa. Presente. Orozco Sáenz. Quintero Núñez. Presente. Rocha Herreño. Presente. Rodríguez Higuera. Presente. Sáenz Pavón. Sierra Carreño. Presente. Talero Juan Andrés y Juan Pablo. Presente. Valencia Daza Jefferson y Karen. Valencia Vargas. Presente. Y creo que le di entrada. ¿Quién fue? Esteves. Esteves Mateus. Señor, presente. Vea. Ya conocen las instrucciones que les hemos dado. Vamos a verificar si ya ajustaron sus cuentas en Google para que se vean sus nombres, sus apellidos y sus fotos. Entonces aquí tenemos Michelle, Ronnie, que no tienen ni siquiera una foto, no hay nada. Y vemos que también está Juan Alejandro, que no tiene nada. Y hay algunos que tienen otra foto que no pertenece pues a la que se tomaron ni el año pasado ni este año. Este año ya llegaron, mañana se le entregan a los titulares, así que pueden ustedes solicitársela al titular, la de este año, para que esté allí. Mañana también en la entrega de boletines les entregan el carnet estudiantil, así que esperamos con ello poner todo en cintura. Aquí les he dejado una vez más el recorderis cómo hacer el proceso para cambiar su nombre en Google para que pueda acreditarse correctamente. Las temáticas de ética de octavo en este periodo estaremos trabajando estas tres temáticas: la reconciliación, el ser ciudadano y sexualidad. Entonces abordaremos diferentes temas dentro de estos componentes temáticos o esas líneas temáticas que son propuestas para el estudio de la ética de grado octavo. Hoy nos corresponde entonces iniciar lo que tiene que ver con reconciliación, y entonces viene el aspecto de aprendiendo a perdonar. Todos, bueno, más bien cambiemos la pregunta. ¿Hay alguno de ustedes que no sea cristiano?
quiere decir este gran silencio que, como suponíamos, pues todos somos cristianos, por lo menos asistimos o tenemos la fe que Dios es nuestro creador, que es nuestro sustentador, que está al pendiente de nuestra vida, que Jesús es el mediador y quien puede perdonarnos. Entonces, en esto de aprendiendo el perdón hay que reconocer la parte cristiana. La ética se relaciona con la moral, que es lo que se parece al concepto de religión, porque la moral viene del aspecto religioso, de la fe. Entonces, o tenemos una buena moral o tenemos una mala moral. ¿Qué es tener buena moral? Es ser correcto, es pensar en hacer el bien, en actuar de manera congruente con lo que usted predica y cree. Eso es buena moral. Tener una mala moral es tener una inclinación hacia lo malo, a hacer cosas negativas, a hacer el mal al prójimo. Eso es tener una mala moral. En la ética, esto se trabaja entonces con las virtudes y las no virtudes. Entonces, el tema de el perdón o de aprender a perdonar resulta una virtud, es decir, es moralmente bien visto. Entonces tenemos que preguntarnos qué es el perdón, aprendiendo a perdonar. ¿Listos? ¿Qué nos dice allí la definición? La definición de qué es el perdón. ¿Puedo leer? Claro, por eso le estoy preguntando, porque le dije qué nos dice allí que es el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es la herramienta que nos ayuda a liberarnos de cargas y a caminar livianos y felices por la vida. Nos ayuda a dejar rencor, deseos de venganza y aquellas emociones negativas, producto de una situación que nos hirió. Bueno, entonces ese es el concepto que tenemos allí, un concepto bastante elaborado. Nos dice que el perdón es una herramienta. Normalmente cuando nosotros pensamos en herramienta, o cuando ustedes allá en la casa, el papá, la mamá dice, tráigame la herramienta, ¿para qué mandan solicitar o para qué se pide la herramienta? Para arreglar una cosa. Muy bien, para hacer una reparación, para arreglar algo que se ha dañado. Y en este tema de que el perdón sea una herramienta, ¿qué será lo que se habrá dañado? Se ha dañado algo que está en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, que se llama confianza. Especialmente cuando es con otras personas. Digamos, ustedes entre compañeritos se contaron un secreto. Michelle le contó un secreto a Juan, pero Juan va y revela el secreto. ¿Cómo se pone Michelle? Primero un puñón, luego nos vemos. Se pone enojada. Y deja de hablarle a Juan. O como ella lo dijo, es agresiva y agrede físicamente a Juan. Por lo tanto, ahora Juan tiene razones para odiar a Michelle. Él era quien estaba causando un primer dolor, pero Michelle fue doblemente vengativa y le causó un doble dolor.
porque ella no estuvo dispuesta a perdonar la falta que había cometido Juan. Y ahora será Juan quien tenga que pensar si le perdona a Michelle esta agresión. Entonces, ese constante de emociones negativas que surgen a partir de la ruptura de confianza, entonces hieren, lastiman, destruyen la vida de las personas. Por eso es bueno perdonar. Ahora, entonces, el perdón es un sentimiento que se experimenta, que todos lo queremos experimentar, porque cuando se experimenta se está bien con el otro, se tiene paz, se tiene tranquilidad. Pero cuando hablamos ya en la línea vertical, es decir, con el ser superior, con la divinidad, con la deidad, con Dios, entonces ahí sí que es cierto que queremos, ansiamos experimentar el perdón. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Eso lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Y para que podamos volver a tener esa gracia, pues necesitamos ser perdonados, necesitamos ser restaurados. ¿Cómo se recibe el perdón de Dios? Que vas a tomar un café. Ah, ¿quién es el que está escuchando allá vallenatos? ¿Cómo recibimos el perdón de Dios? Hablando con él, ¿no? ¿Qué está haciendo ese niño ahí en la imagen? Orando. Orando. Está orando. ¿Y qué es orar? Pedirle a Dios. Comunicarse con Dios. Es comunicarse Hablar con con Dios, es hablar con Dios, es pedirle a Dios. Y entonces, en las palabras que él mismo, Dios coloca en la Biblia, dice, es estar a cuentas con Dios. Entonces aquí, ¿cómo recibir el perdón? Dice que hablando directamente con Él por medio de una oración. Al orar estamos hablando con Dios. ¿Ustedes sí oran? Dijeron, lo primero que les pregunté era si éramos cristianos. Si alguno no era cristiano, se supone que no ora. Pero los demás, los cristianos, la oración es una importante herramienta diariamente. Digamos que por lo menos una vez al día, siendo así menos, ya no es vital para el cristiano, porque la oración es la línea que revitaliza al cristiano al comunicarse con Dios. Entonces el cristiano, la persona, el individuo, sea el niño, sea la niña, sea el adolescente, sea el adulto, sea la mamá, sea el papá, sea el profesor, que se comunica con Dios, que ora con Dios, entonces podrá recibir el perdón de Dios. Pero para recibir el perdón de Dios hay unas condiciones. Cuando nosotros vamos a la oración modelo, la oración modelo dice, perdónanos como nosotros también los perdonamos. Allí hay una condición para recibir el perdón de Dios y está en las palabras de Jesús. Necesitamos humanamente perdonar a quienes nos causan dolor, sufrimiento, nos han traicionado, nos han hecho cosas negativas, para que Dios, cuando nosotros pidamos el perdón de Dios, entonces Dios también nos otorgue el perdón. Digamos que el perdón es un recipiente. Si no está vacío, porque está lleno nuestro recipiente, nuestra vasija no está vacía, porque la tenemos lleno de odio, de rencor, de
dolor, de ese sufrimiento que nos ha causado esa falta, entonces no va a poder depositar la gracia de Dios. Entonces, por eso necesitamos vaciar todo eso. Necesitamos entregar esas cargas. Necesitamos decirle al otro que lo perdonamos y experimentar ese perdón para que nuestro recipiente esté listo para recibir entonces la gracia de Dios. En ese contexto, entonces, veamos ahora cómo funciona el perdón de Dios. Isaías 1:18, solo he puesto aquí unos textos así muy rapiditos que nos ayuden a entender el asunto desde la perspectiva bíblica. En Isaías 1:18 es Dios quien dice, venid luego y estemos a cuentas. O sea, no es el hombre el que anda buscando a Dios. Es Dios el que busca al hombre constantemente para perdonarlo. ¿Dios nos ha ofendido? En ningún momento. Somos nosotros los humanos los que ofendemos a Dios constantemente. Y aquí mismo nos dice que no importa cuán grande, cuán terrible haya sido nuestro pecado, cuán oscuros sean, cuán sanguinarios sean, Dios es capaz de emblanquecernos, de cambiarnos esa naturaleza de dolor, de sufrimiento, en una naturaleza más semejante al del reino de la luz. La nieve, en el caso de que fueran como la grana, o si fueran rojos como el carmesí, si fueran sangrientos, entonces vendrían a ser como blanca lana. Luego, en el Salmo 32:5, se nos dice, a partir del salmista, David está diciendo, pero te confesé mi pecado, no te oculté mi maldad. Dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú me perdonaste mi maldad y mi pecado. Cuando usted dice al Señor cuáles son esas faltas que usted ha cometido, pues el Señor se las va a perdonar. ¿Qué tan profundo es el perdón que da Dios? Entonces, Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es decir, que cuando Dios nos perdona, lo hace primero, no porque nosotros merezcamos ese perdón, sino por amor a Él mismo. Aquí ya tenemos un principio. ¿Por qué debemos perdonar al otro, al que me hizo el daño, el prejuicio? Porque nos amamos a nosotros mismos. Si usted no es capaz de perdonar al otro, usted no se ama. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Dios se ama a sí mismo constantemente. Dios es amor, dice San Juan, 1 Juan 4:8. Así que ahí está esa naturaleza. Entonces, como Dios es amor, pues nos extiende ese perdón. Y cuando Dios nos perdona, no se acuerda más de nuestros pecados. Por eso, si usted regresa a Dios y le dice, Señor, vengo para decirte, Señor, que hoy otra vez fui mentiroso. Hoy le dije mentiras a mi mamá, hoy le dije mentiras a mi papá, le dije que ya había hecho los trabajos, que ya había entregado ese trabajo que está pidiendo la profesora en ese informe que dice. Entonces, Dios le va a decir, pero hijito, yo no me acuerdo que tú me hayas confesado antes ese tipo de acciones. Entonces, ahí, bien. En el capítulo 7, versículo 19, Miqueas se nos dice que el Señor dice que los arroja a lo profundo de lo mar. En Isaías 43:25 dice que el Señor borra nuestros pecados. No se va a acordar más de ellos. Y Miqueas 7:19 también entonces constituye esa base para recordarnos que no hay pecado que Jesús no haya sepultado en el fondo del mar. Entonces no debemos tener miedo cuando hayamos fallado ante Dios. Podemos ir a Él y Él nos recibirá con los brazos abiertos porque está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a extendernos el perdón. Pero, entonces ahora volvamos
en este contexto. ¿Cuáles son los 3 errores que cometemos o que se cometen con el perdón en relación con Dios? Primero, hay personas que creen que Dios tiene o no puede perdonarlas. Entonces, el error es ese. Entonces, primer consejo es no creer que Dios no tiene nada que perdonarte, porque todos tenemos algo por lo cual necesitamos pedirle a Dios que nos perdone. Número 2, no creas que Dios castiga. Hay personas que andan diciendo, si ve, eso le pasó y eso es castigo de Dios. Eso es una blasfemia, básicamente, porque estamos diciendo algo que no es cierto. Es una falacia en términos filosóficos. Es una mentira. Le estamos poniendo culpas a Dios de las cuales no tiene. Entonces, Dios no castiga a nadie. Que permite que ocurran eventos a causa de nuestras malas decisiones, de nuestros malos actos, es diferente. Número 3, no creas que como Dios perdona, entonces todo se vale. Como Dios me perdona, entonces yo puedo hacer esto y luego me presento ante Dios y lo hago. Entonces, tenga en cuenta que sí, Dios te va a perdonar probablemente esa mal actuar si realmente te arrepientes. Pero recuerde que Dios ve la intención del corazón. Dios ve lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Y es ahí entonces donde empieza a determinarse la salvación de cada individuo. La línea entre el bien y el mal se puede cruzar si actuamos de esta manera. Entonces ahora hablemos del perdón en términos humanos. Los psicoterapeutas, es decir, los psicólogos, han descubierto que el perdón puede resultar una buena terapia. Por lo tanto, cuando los pacientes llegan allí, los que tienen problemas, que van allí muchas personas a contar y el terapeuta, el psicólogo, descubre que ese problema es porque hace 5 años, porque hace 10 años, porque cuando era niña, cuando era niño, ocurrieron unos eventos que lo marcaron y no ha sido capaz de olvidarlos porque no ha podido perdonar a las personas que están involucradas en esos eventos. Entonces, el perdón ha tomado gran relevancia en la psicología para la práctica psicoterapeuta. Así que es considerada una herramienta muy útil para la liberación de esos traumas. Entonces es importante en el aspecto humano poder perdonar, extender el perdón, ser capaz. Realmente es algo que no es fácil, por eso hay personas que llevan toda una vida odiando a otra persona, aunque esa otra persona ni siquiera sepa que que está siendo odiada, ocurren. Así que veamos otro aspecto. Entonces, ¿qué cosas son las que se pueden perdonar? Entonces, hay elementos sustantivos, hay diferentes tipos de perdón, por así decirlo. Entonces, podemos perdonar una ofensa, que es generalmente en donde más ocurren. El caso que citábamos ahora entre Michelle y Juan sería una ofensa en ambos casos. Lo que primero hizo Juan y luego lo que hizo Michelle serían ejemplos de ofensas. Ejemplos de insultos suelen ocurrir. Entonces, cuando se usan malas palabras, cuando se usan gestos, cuando se usan intenciones de herir, entonces estamos insultando a las otras personas. Cuando usted le levanta los hombros al papá, a la mamá, que tienen la autoridad sobre usted, entonces ahí está insultando. La mamá y el papá podrán perdonarle, podrán pasarle por alto esa falta, pero ten en cuenta que eso va marcando una línea, un precedente.
A nivel de justicia, entonces se puede hablar de las penas: 5 años de cárcel, cadena perpetua, condenado a muerte. Entonces, eso se puede perdonar. Se puede Correazos. indultar, es el término que se usa para estos casos. Cuando hay una deuda que usted le prestó 500 pesos para la fotocopia del examen el año pasado cuando estaban en el salón y todavía no se los ha pagado, pues usted puede decidir perdonar esa deuda a ese compañero, a esa compañera. Entonces, como les decía, en el término de condena hablamos del indulto, la amnistía, son la condenación, la absolución, la gracia y la clemencia son términos asociados al perdón, que pueden ser tomados como sinónimos en casos determinados. Y hay expresiones en nuestro lenguaje cotidiano que también son expresiones para pedir el perdón o para recibir ese perdón. El perdón, ¿qué es y qué no es? ¿Qué sí es el perdón a nivel entre personas, entre individuos? Es una decisión determinar con firmeza perdonar al otro, aunque nos haya ofendido. Es renunciar a odiar, poner un alto a la hostilidad contra quien nos lastimó. Es un proceso y un don de Dios. Nótese esta última definición. Es un don de Dios. Es decir, que usted, como cristiano, está llamado a llevar buenos frutos. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Y los dones son esos frutos. Si usted tiene la capacidad de perdonar con facilidad, de extender la gracia, usted puede entender que en usted habita los dones de Dios. Ahora, ¿qué no es el perdón? No es una palabra mágica. Perdón, no quería hacerlo. No, no funciona en ese sentido. No es un ritual, sí, entonces voy a hacer esto para sentirme bien, para estrechar la mano y darle el abrazo y ya nos perdonamos. No, no es eso. No es un sentimiento, es un proceso que requiere de trabajo. Yo les decía hace un instante, extender el perdón es algo difícil. Para algunos que ya tienen la dádiva de Dios en su vida les resulta fácil, pero para otros les ha costado 40, 50, 60 o toda una vida para poder perdonar algo que ocurrió aún durante la infancia. No es dejar impune un delito. Por aquí en Colombia se habla de que los que firmaron el proceso de paz se les pide que hagan reuniones de conciliación y de pedir perdón a las comunidades que agraviaron. Entonces, no es dejar impune el delito, es que hay unas acciones a seguir para restablecer la paz, para la sanidad de esas personas. ¿Qué es perdonar? Entonces, en términos técnicos, ¿quién nos puede leer las definiciones que están allí? Yo, profe, yo. Adelante. ¿Qué es perdonar? Es bueno saber que perdonar no es olvidar, minimizar o justificar el daño. Tampoco se trata de reconciliarse con el agresor, ya que en algunos casos esto no resulta necesario ni sano. Y además puedes poner a la víctima a ser nuevamente herida. Podemos perdonar a alguien que nos hizo daño y decidir alejarnos de esa persona, estableciendo límites claros que nos protejan de volver a ser lastimados. Ahí está claro. El hecho de que usted perdone a su compañero, a su compañera, no significa que usted tiene que volver a ser amigo o amiga de ella. Eso es porque hablemos de un caso de maltrato entre compañeros, bullying. Si usted ha sido víctima de bullying, usted puede perdonar a quienes le han hecho el bullying, pero usted no tiene que ser amigo, amiga de estos compañeritos. Usted debe mantenerse alejado para evitar convertirse una vez más en víctima de bullying, de matoneo. ¿Sí? Entonces entendemos claramente este aspecto. Por lo tanto,
el hecho de que usted perdone no quiere decir que todo se olvidó. Ya todo quedó en el pasado, no, porque las experiencias se siguen recordando, están allí, solo que ya no tendrán la capacidad de lastimarle, de causarle dolor en su vida, en su corazón, de que le hagan frustrar, de que tenga que ponerse a llorar, sentirse mal. No, el extender el perdón entonces le ayuda a recobrar todos estos aspectos en su vida, pero tener claro, porque el error de algunos es que dicen, pero es que si me perdonó, ¿por qué no es mi amiga? ¿Por qué no es mi amigo? No, perdonar no significa que tenemos que volver a ser amigos o que seamos amigas, no, se rompió la confianza y la confianza para ganarse es con el tiempo. Tal vez después de unos meses puedan volver a ser amigos, o tal vez después de unos años, o tal vez nunca. La esencia del perdón es reconocer la humildad. Entonces, son las personas humildes. Y aquí humildad no debe entenderse en el término que generalmente lo ponen. Las personas humildes viven allá desplazados, las personas humildes son esas personas que viven allá en las invasiones. No, humildad no es pobreza. La humildad es un don, es una dádiva de las personas sin importar la condición socioeconómica que se tenga. Es una virtud ser humilde. Ser humilde significa que usted, con el nivel educativo que tiene, respeta al otro, lo entiende, se identifica con el otro, ama al prójimo. Eso es ser humilde. Entonces, la esencia del perdón es esa humildad. Es decir, tiene que haber una riqueza de persona en el individuo para poder perdonar. Por eso, quienes perdonan pueden abrir su corazón, pueden abrirlo y pueden dejar salir esa sangre negativa que ha estado allí, si lo ponemos así en esos términos, ¿no? Pero lo que se nos está dando a entender aquí es que quien es humilde, quien está dispuesto a perdonar, tiene esa capacidad de tener un corazón amoroso, tierno, misericordioso, compasivo, que es capaz de abrirse y extenderle al otro, aunque el otro lo agravió, aunque el otro le causó daño, aunque el otro le causó un gran dolor, extenderle el perdón. Entonces, así podemos tener ese reconocimiento que somos humanos y aceptando la realidad de cada individuo. Entender también las complejidades que tiene el otro. ¿Qué llevó a esa otra persona a actuar de esa manera para que me agrediera, para que me insultara, para que me faltara en ese compromiso que hicimos, para que cometiera ese delito que me causó este gran dolor? Entonces, es también hacer todos esos reconocimientos. ¿Cuáles son los beneficios del perdón? Bueno, ya hemos dicho que nos ayuda a sanarnos, nos ayuda a tener paz interior. Ahora veamos así técnicamente cuáles son entonces esos. Resulta que como el perdón ha tomado relevancia en la terapia, pues se han hecho estudios científicos rigurosos para ver cuáles son los beneficios del perdón. Y estos estudios han revelado que las personas que alcanzan la felicidad o que son más felices es porque practican el perdón para sí mismos y para los demás. Y aquí llegamos a otro tópico. Muchas veces usted no puede perdonar al otro porque usted no se perdona primeramente. Entonces, para poder perdonar a mis semejantes, tengo que haberme perdonado yo. Eso es clave en el aspecto del perdón. Ese aspecto de que ellas perdonen y sean felices, entonces les permite avanzar a un mayor nivel de aceptación